Hola, saludos. Mi nombre es Blas Limongi. Para los que no me conocen, fui trabajador de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones durante 14 años. Quiero agradecer esta oportunidad que me está dando la profesora Yelsi Rodríguez y también nuestra amiga Mónica Landaeta para poderles traer un poquito sobre mi experiencia en el tema de la economía en las telecomunicaciones y el mercado de las telecomunicaciones. Dos puntos muy relacionados, interesantes y que son álgidos para el tema de las empresas de telecomunicaciones. Bueno, en cualquier empresa que venda algún tipo de servicio o producto, el tema de cómo ellos reciben el ingreso, por supuesto, es sumamente importante debido a que es un negocio como tal. Cuando comenzamos y hablamos sobre la economía en las telecomunicaciones, nosotros sabemos de que hay un punto álgido que es el precio de un servicio como tal. El tema de las operadoras de telecomunicaciones es que tienen muchos servicios. Algunos se enfocan en un solo servicio, en un atributo. Algunos se expanden. Por ejemplo, CanTV, que tiene telefonía fija local, telefonía móvil, bueno, ya no telefonía móvil, pero internet, transporte, el tema de todas las variables internas que utilizan para dar esos servicios y toda la infraestructura que ellos tienen. Por eso un operador nuevo tiene a veces un poco más de ventaja porque ya casi todas las infraestructuras están ya hechas. Colocar nueva infraestructura, además de que hay nuevas tecnologías, las tecnologías inalámbricas actualmente manejan mucho más económico para hacer el transporte de las señales y abaratan a veces un poco los costos. También el alquiler de ya la infraestructura hecha, como la fibra oscura y etcétera, también abaratan mucho los costos para la implementación o la entrada de nuevos actores o nuevos operadores al mercado. Lo primero que debemos saber en el tema de las economías de las telecomunicaciones es cómo interpretar los estados financieros de un operador. Cualquiera de ustedes saben que una empresa necesita tener sus estados financieros en orden para poder dar sus ganancias o también declarar impuestos y todo tipo de cuentas deben estar en rubros bien especificados para poder llevar a hacer un análisis si el negocio es viable o no es viable. Cuando hacemos el análisis e interpretación de un estado financiero, nosotros tenemos que basarnos ahí. Hay tres puntos principales. Está el balance de la situación, que es lo que las empresas ven que son las inversiones más la financiación, que constituye el patrimonio de la empresa. O sea, es el conjunto de bienes, derechos, inversiones o los activos, o tal vez las obligaciones que son propiedad de la empresa y que ésta necesita para llevar a cabo su actividad productiva. Por ejemplo, en una operadora de telecomunicaciones, de telefonía móvil, por ejemplo, Movilnet, ella necesita toda esa infraestructura, todo lo que son los sites o los sitios donde están las radiobases. Esos son parte del patrimonio y esas son las inversiones que ellos normalmente hacen para mantener su red o este, colocar que su red esté lo suficientemente ampliada en cobertura para poder dar el servicio. El segundo punto sería la cuenta de resultados, donde la cuenta de resultados es el balance de ingresos contra gastos. Los gastos es donde se ve la estructura de costo. Nosotros tenemos que definir bien qué son ingresos y qué son gastos, porque hay otras cosas que son cobros y pagos, que es el tercer punto, que son los estados de flujo de efectivo, que son los cobros y los pagos. La diferencia es la cantidad circulante, los estados de flujo de efectivo es la cantidad circulante que tiene la empresa. Cuando definimos los ingresos, es el derecho a cobro
por la venta de los bienes y productos o los servicios generados por la empresa. Y el gasto se entiende por el valor monetario de los factores de producción, o sea, los bienes y servicios que son consumidos por la empresa normalmente para el desarrollo de su actividad normal. En esto vemos todo ese tipo de gastos y por eso es que vemos que el gasto es como la estructura de costos que ellos tienen. En cambio, cuando vemos en los estados de flujo de efectivo, que son los cobros y los pagos, vemos que el cobro es como lo definido como la entrada del dinero, no los ingresos. Los ingresos es el derecho al cobro, ¿okay? Donde el cobro es la entrada del dinero como tal, como consecuencia del ingreso. Esto lo podemos ver como un ejemplo en cuando nosotros adquirimos una línea telefónica que sea por, por postpago. La empresa, el operador, tiene el ingreso de ese nuevo suscriptor en su mensualidad. Sin embargo, el cobro se efectúa en el momento que la facturación es debidamente realizada. Por eso es la diferencia y esos dos factores no hay que tener esa diferenciación. Son muy relacionados, más uno depende del otro. Okay. Nosotros tenemos que tener muy bien definida cada uno de esos conceptos, debido a que cuando vamos a hacer un análisis de una empresa, cuando estamos dentro de la empresa, el análisis hay que hacerlo de esa manera. Sin embargo, nosotros en el tema regulatorio, lo más que normalmente vemos es la estructura de costos. En la estructura de costos, ¿por qué normalmente la vemos, por ejemplo, en la parte de precios y tarifas? Porque ahí es donde se refleja o donde se genera el tema de cuánto vale el servicio en la estructura de costo. ¿Cómo está definida una estructura de costo? La estructura de costo está definida por los gastos que son fijos y los gastos que son variables, por decirlo así. Eso es una manera de decir cómo trabaja la empresa. Los gastos fijos son los gastos, bueno, nómina, el tema de compra de licencias o pago de licencias en el tiempo, y muchas de esos gastos, por decirlo así, son fijos. Los variables son los que se hacen, por ejemplo, bueno, hay que ampliar en una zona la cobertura o hay que colocar nueva fibra óptica, entonces esa inversión es una inversión nueva que en el mes se puede colocar como una inversión a largo plazo o a corto plazo. Y esos son gastos para la empresa. Hay otros gastos como, por ejemplo, en Venezuela se toma en cuenta los postes o las canalizaciones que ya están realizadas, y hay operadores que ya tienen su canalización y otro operador necesita colocar una fibra óptica o colocar otro tipo de cableado dentro de esa canalización, y el operador que es dueña de esa canalización le cobra mensualmente un valor. Eso entra dentro de la estructura de costo. Esa estructura de costo, cuando ya está bien definida, podemos sacar cuál es el precio final del servicio al suscriptor o al usuario final. Por la ley de la SUNDE, cuando hacemos el cálculo de precio del usuario final, la ley de la SUNDE te dice que en su artículo 2, quedan sujetos a la aplicación de la presente ley las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividades económicas dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que realizan a través de medios electrónicos. Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la actividad que ejerzan se rijan por normativas legales especiales. Este es el caso de las telecomunicaciones. Como podemos ver, la LOTEL define de que el ente
el ente rector, en este caso, para el hotel el Ministerio de, de Comunicaciones. Podemos decir que él es el que define normalmente los precios, por decirlo así, y todo lo que sea en materia de telecomunicaciones lo va a regir Conatel. En el artículo 144 del Alotel, nosotros podemos ver que ahí definen que todos los operadores pueden, basados en sus propias estructuras de costos, colocar un precio a su servicio. Es bastante complejo colocar un precio a un servicio, sobre todo cuando algunas infraestructuras son compartidas. Sin embargo, siendo un poco detallista, se puede lograr. Sobre todo las empresas que solo tienen un solo servicio, por ejemplo las cableras, que tienen nada más el servicio de difusión por suscripción, ellos pueden hacer su estructura de costos porque son esos costos generales mensuales que ellos colocan dentro de esa estructura para dar el precio al usuario final. Hay algunas infraestructuras compartidas, por ejemplo en el caso de Net1 o en el caso de Inter, que tienen más de un servicio, que la estructura del transporte es la misma, tanto para el servicio de difusión por suscripción como para el servicio de internet y telefonía. Entonces, ahí ese costo de transporte es un poco menor que el de una cablera sola. Y tienen otros costos que abaratan ese tipo de cosas. Y claro, son más grandes. Mientras más grandes, los pagos y la cantidad de suscriptores abaratan un poco más el precio del servicio como tal. Sin embargo, actualmente he visto bastante fuerte de que ellos, bueno, las últimas veces que nosotros estuvimos haciendo los análisis, ellos cuando entregaban sus estructuras de costo, nos incluían ciertos rubros que dependían del precio que fijaran otros operadores. Por ejemplo, en el caso de la electricidad de Caracas, ellos le cobraban a los operadores por colocar su cable sobre los postes. Y eso era un costo a los mismos operadores que se reflejan, por supuesto, en el usuario final. ¿Qué es lo que pasa? Todos los operadores son un negocio. Ellos tienen socios, tienen gente que tienen que pagarle. Hoy en día, más bien, como ya tienen una infraestructura ya realizada, es un poco más económico, se ha diluido en el tiempo esos costos. Sin embargo, el costo por empleado también ha subido. Y para que no se les vaya a esos empleados, no se les vayan porque son empleados importantes en su empresa, porque conocen y saben qué es lo que están haciendo, porque si entra alguien nuevo puede cometer algún error y puede causar bastante daño a la misma empresa. Este tipo de personal es bastante cotizado, por decirlo así, y ellos prefieren mantener a alguien, les cuesta menos mantener a alguien que preparar a alguien nuevo. Esos costos también no son definidos en la estructura de costos, sin embargo, son costos que van a ser en el tiempo que se van a ver reflejados. Todos estos casos hay muchos factores donde estos operadores manejan para dar el precio final al suscriptor o al usuario. Muchos de ellos, y según la SUNDE, la máxima ganancia después del gasto, del costo del servicio, es del 30%. Sin embargo, nosotros cuando estuvimos en las discusiones con la SUNDE, ellos querían colocar inversiones aparte. ¿Por qué en materia de telecomunicaciones las inversiones no son inversiones como en otras empresas? Porque las inversiones no son inversiones financieras, por decirlo así. Son inversiones de infraestructura. Por ejemplo, cuando yo tengo que comprar un terreno
el operador tiene que comprar un terreno para colocar una radiobase o colocar una caseta, o hasta alquilar un sitio de un terreno que ya, donde un punto donde hay muchos operadores y tiene que alquilar un espacio o comprar un espacio, porque a veces se compra, otros se alquilan, eso es una inversión. Cuando se tienen que comprar licencias nuevas, o cuando tú compraste un equipo donde tenía una capacidad máxima de 500 suscriptores y tu servicio fue tan exitoso en la zona donde lo colocaste que tienes que ampliar, tienes que comprar otra vez la licencia. Entonces, esos son costos que se tienen que ver reflejados al operador, al usuario final. Cuando el 30% no está mal. Hay operadores que ganan mucho menos en otros países. Sin embargo, la estructura de costos está bien definida y saben exactamente qué es lo que tienen que gastar o cómo es lo que tienen que gastar. Hay en esos cálculos uno puede ver una variable que se llama el ARPU en inglés, que se llama Average Revenue Per User o ingreso promedio por usuario. Esto es sencillamente un cálculo pero tiene que ser por servicio, porque tú puedes hacer un cálculo general de cuánto te cuesta un usuario o cuánto es el ingreso que te hace un usuario promedio en tu plataforma, en tu sistema. Sin embargo, esto normalmente se hace por servicio. ¿Cuánto me ingresa un usuario por servicio? Hasta por plan. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos planes en telefonía móvil que de repente nosotros vemos, bueno, en el plan naranja que tiene el Movilnet, hay 5.000 usuarios y el plan cuesta 10 bolívares. Entonces tengo un ingreso de la cantidad de usuarios por el plan, sería de 50.000 usuarios, de 50.000 bolívares. Cuando yo agarro y a eso, yo divido eso entre la cantidad la cantidad de ingreso total entre la cantidad de usuarios que tengo, esto me va a dar el ARPU como tal. Un ARPU bueno es que sea positivo. Un ARPU malo es que no sea lo suficiente para hacer ese tipo de cálculo. Normalmente nosotros con ese ARPU se trabaja, muchas empresas lo trabajan para ver cuál es la cantidad total o cuánto me ingresa por usuario. Y ver si es efectivo el plan que estoy realizando. De repente hay planes que te dan unos números negativos y por supuesto ya no es viable y terminan siendo cortados, por decirlo así, y se generan unos nuevos planes que sean viables para poder mantener el servicio. Seguimos. Cuando hablamos del mercado de las telecomunicaciones, hay un marco, porque el mercado, cuando hablamos del mercado general, el marco donde vemos es el tema de la competencia. En la competencia, aquí entra lo que se llamaba antes procompetencia, hoy actualmente se llama la Superintendencia Antimonopolio, debido a que la competencia como tal, la ley de antimonopolio se genera para evitar esos monopolios que hay en el tema de alimentario que se estaba haciendo. Sin embargo, en las telecomunicaciones había hay un gran operador que es CanTV, que era el que monopolizaba normalmente muchos servicios. Actualmente no es así. Actualmente en cada uno de los servicios había un operador que destacaba delante de los otros. Por ejemplo, en el caso de DirecTV en su momento, el caso de Movilnet en su momento para la telefonía móvil, en el caso de CanTV para telefonía fija y bueno, el otro rubro en internet también CanTV, por tener la mayor red desplegada.
Actualmente vemos que Telefónica lleva la batuta en el caso de telefonía móvil. DirecTV, cuando se retiró, estaba dando la batuta. Actualmente me parece que es Inter el que lleva la batuta en este caso. Eh, pero vamos a ver, dependiendo de cómo se vayan manejando las cosas, se va a ver esa distorsión o vamos a ver a un operador que crezca en algún rubro en específico. Eh, el caso muy extraño, bueno, no es extraño, sino es bastante interesante, es cómo Movilnet pierde de ser el mayor operador en telefonía móvil a ser casi el tercero, debido a que él era el operador que tenía los planes más económicos y lo sigue teniendo. Sin embargo, por que ya la plataforma ha sido bastante golpeada, no tiene un buen mantenimiento y tiene muchos fallos, la gente ha decidido prefiere comunicarse y pagar un poco más que estar pasando penurias, por decirlo así. Porque bueno, ¿de qué me vale tener un plan muy económico si no me puedo comunicar nunca? Tan sencillo, la gente necesita tener esa comunicación. Por eso es que cuando se ve de que Movilnet haya pasado de 15 millones de usuarios a casi 3 millones, 4, 5 millones, no sé cuánto estará ahorita, vemos ese efecto de que la gente necesita comunicarse por lo menos. Antes había un punto donde la gente, bueno, pago barato, no me comunico mucho, pero por lo menos tengo el servicio. Llega un momento que no tengo el servicio, necesito el servicio. No voy a seguir pagando esto, voy a pagar otra cosa. Igual pasa con telefonía fija. En telefonía fija ya la gente, normalmente había un rubro de personas, casi 1,5 millones de suscriptores, que tenían el tema de la suscripción con Movilnet, CanTV, vía inalámbrica. Sin embargo, ya eso se perdió y muchos de ellos se fueron de seguir pagando en ese servicio. ¿Cuáles son los beneficios de la competencia? Cuando se ve el beneficio de la competencia es que los operadores comienzan a competir primero por calidad, porque dicen, bueno, o por planes, o te ofrecen más o te ofrecen menos. Entonces, cuando comienzan a adquirir, mientras más suscriptores o más usuarios tengan, por supuesto, el servicio a ellos les resulta un poco más económico y tienen más ganancias y pueden reinvertir en ese y pueden crecer. Por eso ellos compiten para que los usuarios se vayan para su sistema. El mayor que podemos ver es el tema de la telefonía móvil o hasta el mismo de difusión por suscripción, donde la gente que no tiene el servicio, bueno, compra el servicio que requiere. Entonces, esa competencia es sana. Claro, hay que mantener un equilibrio en esa competencia. Un caso bastante interesante fue el caso de DirecTV. Hubo un momento en que DirecTV iba a dar el servicio de internet, pero como estaba como liderando el tema de difusión por suscripción, la misma Superintendencia Antimonopolio comenzó a echarle el ojo antes de darle el atributo de internet, debido a que podía generar un monopolio, porque ofreciéndole el servicio de difusión más de internet, la gente tal vez adquiriera ese servicio debido a que era un servicio atractivo, pudiera quitarle la cantidad de suscriptores que tenía CanTV. Y eso pudiera hacer de que se volviera casi un monopolio en internet y en difusión. Una empresa que no era del Estado o no está físicamente en Venezuela. Y como podemos ver, el operador DirecTV al irse, se fue absolutamente. Lo que dejó fueron
dos sitios donde ellos subían la señal, pero sin embargo, ellos se fueron totalmente del país. Entonces, no es un operador que tiene su inversión completa ahí en el país y tampoco le interesó en su momento. Y eso es lo que vio Procompetencia en su momento, de cuando le iban a dar el atributo de Internet. Sin embargo, bueno, ellos no pudieron crecer en ese punto debido a un tema económico, debido también a que cada uno de los planes, a la final cómo se está manejando, y el mismo artículo 144 dice que quien tiene el final para dar eh, la voz final, para dar los precios, pudiera ser el ente regulador o el ente rector, pues, de las telecomunicaciones en este caso. Por eso es que Conatel, conjuntamente con los operadores, han tratado de evolucionar los precios para que sean lo más asequibles a los usuarios y también sean relevantes para mantener por lo menos al operador final. Bueno, les agradezco su atención. Ya yo de verdad quiero agradecer a la profesora y a Mónica por esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna pregunta o quieren saber profundizar un poco más, bueno,